Alicia, ¿nos vamos presentando? Pues sí. Venga, preséntate, Alicia. Hola, buenos días. Soy Alicia Méndez de CROEM, del servicio de FP Dual de CROEM. Yo soy María Luisa Lucas, soy la secretaria general de FRECOM, la Federación de Empresarios de la Construcción de la región de Murcia. Y estamos aquí hoy para hablar de éxito. Efectivamente, éxito es la FP Dual. Éxito es la palabra que más nos gusta a Sí, nosotras. Así que vamos a comentaros cómo poder ayudaros a captar talento. Vamos viendo por la asistencia, nos comentan aquí por el pinganillo, sí. como en la tele, Ya estamos que de vuelta. estamos ya casi todos. Así que nada, yo creo que Comenzamos. podemos empezar. Bueno, pues de nuevo, gracias por vuestro tiempo, gracias por estar aquí hoy. Tenemos el chat habilitado, por lo tanto, aunque intentaremos, a ver, perdonad, me dice... buenos días, el chat está deshabilitado. Vale, pues entonces dadnos un segundo, eh, porque nosotros sí que nos está llegando, por lo tanto, no está deshabilitado, ¿vale? Sencillamente es que nos llega las Sí, preguntas, Ángeles y Mónica, vuestras preguntas nos han llegado, nos llegan directamente a los panelistas, ¿vale? Por lo tanto, sí que podéis utilizar el chat, ¿vale? Está habilitado. Bueno, decíamos que muchísimas gracias por vuestro tiempo, por estar aquí esta mañana, por el compromiso con captar talento. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí hoy? Bueno, pues hoy vamos a reivindicar más bien la figura del aprendiz. sí. Que es un término que viene de la Edad Media y lo estamos ahora poniendo en valor y ahora significa, como decíamos antes, éxito y futuro para el sector de la Sí, de construcción. hecho, el otro día estábamos hablando en Onda Cero, estábamos teniendo una entrevista con Salvador Bernal, que es el gerente de Grupo Talasur, un empresario de la construcción convencido de la importancia de la formación, y él lo decía, es que hemos perdido la figura del aprendiz. Eso es. Entonces, hay ciertos oficios que es muy difícil que puedan ahora desarrollarse. Efectivamente, porque todos hemos sido aprendices en nuestro primer empleo. Siempre hemos tenido un mentor, lo que se llama ahora es un mentor o un tutor, alguien que nos ha encaminado, nos ha llevado de la mano en nuestro primer puesto. Y por ejemplo, me enseñaron a utilizar un fax, porque no sabía, nunca había estado en un entorno real. Pues bueno, afortunadamente los fax dejaron de Ya dejando de existir. existir, esos otros tiempos. Sí, sí. Para hablar de ese éxito y para hablar de la importancia de la figura del aprendiz, hoy tenemos aquí a Ferrovial. Vamos a contar con ellos. Muchísimas gracias a Tony, a Miriam, también a Juan Gabriel y también a Andrea, que viene desde Alcalá de Henares, que se ha unido aquí al equipo de Ferrovial. Vamos a poder escucharles cómo ellos, incorporando el talento a través de la FP Dual, están consiguiendo tener una plantilla reforzada y es una fórmula por la que están apostando muchísimo, Alicia. Pues hacen muy bien, porque además con el AFP Dual lo que consiguen es moldear esa etapa de aprendizaje a ese aprendiz futuro empleado con el saber hacer de la casa y de la empresa. Pues vamos a compartir una ligera fotografía de cómo está el sector antes de ver por qué tenemos ese reto de captar talento. Yo os voy a dar aquí una serie de preguntas, vamos a hacer un concurso, voy a pedir que desde casa, desde la oficina, penséis cuál creéis que es la respuesta correcta. ¿Cuántos trabajadores del sector tienen menos de 30 años? ¿Un 30%, un 17% o un 8%? Un 8%. Esta es una tasa muy, muy baja. De hecho, antes de la crisis del 2008, este dato estaba en torno al 25 o el 30%. Así que la gente joven que entra al sector de la construcción cada vez es menos. Y esto nos genera un problema, porque, siguiente pregunta, ¿cuántos trabajadores del sector tienen más de 50 años? ¿Qué pensáis? ¿Que el 10, el 35 o el 50%? Es el 35%, que de nuevo es un porcentaje muy alto porque antes de la crisis de 2008 estábamos en un 17, 15 y 17%. Es decir, cada vez los trabajadores del sector de la construcción tienen más edad y estamos afrontando el problema del relevo generacional. Por eso es muy importante atraer talento joven, como pueden ser Miriam y Andrea, que están hoy aquí con nosotros. ¿Cuántos empleos va a generar el sector de la construcción en los próximos años? Pues 25.000 empleos se estima que vamos a generar. Es decir, somos un sector de futuro que crea, que ofrece una estabilidad profesional. Y mirad este dato. En FP, la inserción, la empleabilidad en general de todas las FPs ya está por encima de la inserción de los estudiantes universitarios. Aquí no estamos para nada defendiendo un modelo u No, no, otro, absoluto. pero sí Cada, es cada, cierto. cada
cada perfil tiene su ocupación, efectivamente. O sea, no estamos denostando a los universitarios frente a la FP, pero que si necesitáis un perfil técnico, necesitáis lo que es la mano de obra cualificada, por favor dirigíos a la FP Dual, porque es un filón muy bueno para captar talento. Y sin duda también quizá como sector tenemos y como sociedad que poner en valor la formación profesional, que quizá en una época anterior, Tony también nos hablará de eso, ahora Tony de Ferrovial, estaba asociado a unos valores que ahora mismo vemos que la empleabilidad es mayor. Así que desde aquí confiamos muchísimo en la formación profesional para dar respuesta a las necesidades. Ya los últimos datos, las oportunidades laborales que se van a generar en el sector de la construcción. Mirad, en un informe de la Comisión Europea se prevé que entre un 50 y un 60% de los puestos que se van a requerir en la estrategia de la Unión Europea 2030 van a ser relacionados con la FP. O sea que el futuro está en la formación profesional y la construcción es el sector que más está liderando la creación de empresas en la región de Murcia. Por lo tanto, vamos muy bien y lo que necesitamos es crear equipos y crear talentos. La otra cara de la fotografía es esta, Alicia. El desempleo juvenil. Un 30%. Sí, muchas veces es porque los jóvenes no tienen una orientación suficiente, piensan, no, es que a lo mejor conocen mucho más la oferta universitaria y no saben que con una orientación adecuada, su próximo oficio, o sea, el oficio que a lo mejor, una vocación que ellos tienen latente, la pueden encontrar en la FP Dual y un compromiso dentro de una empresa y un organigrama. Pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de la FP Dual y la empresa. Y para eso vamos a hablar de captar talento con Tony. Sí, en la construcción a través de la FP Dual. Tony, estás por aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, agradecer. ¿Qué tal estáis? Buenos días, Tony. Ahora mismo nosotros no te vemos. Perdonadme, ya me debéis Sí, ver. ahora sí te vemos. Bueno, Tony, muy buenos días. Voy en el Decir, taxi, como agradecer podéis ver. Ahora me bajaré. Debemos agradecer a Tony Fernández. Tony es el jefe de talento y formación de Ferrovial. Va justo ahora a dar una charla en Sevilla. Se une con nosotros. Muchas gracias, Tony. Al final es lo bueno de las nuevas tecnologías, que ya no hay barreras. Puedes estar en todos los sitios a la vez, efectivamente. Totalmente. Yo quería contarles a los asistentes que Tony nos va a hablar de Ferrovial como caso de éxito a la hora de incorporar talento. Tony tiene muchísima experiencia con la FP Dual, nos va a dar esas claves. Y Tony es un caso de éxito en sí mismo, porque Tony es un estudiante de formación profesional. Tony. Correcto. Soy un estudiante de lo que antiguamente se denominaba desarrollo de proyectos urbanísticos y topografía, que ahora son los proyectos de obra civil. Antiguamente hablo ya no de la LOE, de la LOE, antes de la LOCSE, que han cambiado mucho los programas educativos, pero evidentemente sí, yo empecé... Muy bien, y Tony, nos comentabas que habéis incorporado más de 160 profesionales a través de la FP Dual. Cuéntanos un poco cómo es la experiencia de Ferrovial. Pues mira, la experiencia sale, o la idea sale y surge por mi experiencia de vida, o sea, porque yo hice la FP y fui avanzando y al final cada uno se pone los límites donde quiere y la empresa te pone límites si tú mismo te los pones, evidentemente, es todo aprendizaje y actitud, que es lo que le digo a los chavales últimamente, actitud para las empresas. Y la idea surge de eso, ¿no? De hacer un programa formativo y una carrera interna partiendo de unos conocimientos teóricos muy buenos, como son la FP Dual, ¿vale? Y que además adquieren una diversidad práctica que nos vale para todos los perfiles de la construcción. Tony, entonces, pues, en ese sentido, nosotros Tony, disculpa que te... Tony, ¿me escuchas? Dime. Sí, disculpa que te interrumpa, es que no te oímos muy bien, la conexión se está entrecortando. Como sé que estás a punto de llegar a tu destino, ¿crees que podemos intentarlo en unos 5 minutos? Vamos mientras avanzando nosotras con la explicación técnica y nos avisas, ¿vale? Porque es que es una pena que nos estamos perdiendo lo que nos estás contando. Perfecto, María Luisa. Fenomenal. Perfecto. Pues así lo hacemos. Aprovecho para recordar los que estáis escribiendo en el chat que sale deshabilitado, que sepáis que os estamos leyendo, ¿vale? Sencillamente no se hace público, pero sí que os leemos. Así que, de nuevo, cualquier pregunta la escribís en el chat. Alicia, mientras que esperamos que Tony tenga mejor conexión, cuéntanos tú un poquito qué es la FP Dual.
Vale, empezamos por las titulaciones ahora mismo que la FP Dual atañen a la construcción, ¿de acuerdo? Para el tema de la oferta de los ciclos formativos, los empresarios o técnicos de recursos humanos del sector de la construcción contáis con los grados medios, los grados superiores y los másteres de especialización, además de los grados básicos, por supuesto. ¿Qué es la FP Dual? La FP Dual es el aprendizaje en alternancia del alumno en una empresa. ¿Qué significa el aprendizaje en alternancia? Que mientras que en la FP tradicional se hacía un periodo teórico y cuando se haya superado ese periodo teórico, ese aprendiz empezaba las prácticas, en la FP Dual es en alternancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misma semana ese alumno tiene que acudir tanto al centro educativo como al centro de trabajo, con lo cual conlleva una mayor responsabilidad, un mayor afán de trabajo, porque tiene que estar a la altura tanto en el instituto, con sus exámenes, sus deberes, sus trabajos de grupo, y luego también tiene que rendir en la empresa. Nuevos procesos, compañeros, modos de trabajar, el entorno real, que también abruma, que todos esos conceptos teóricos los tenemos que poner en práctica, las dudas que nos van surgiendo. Esa alternancia es muy valorada por las empresas respecto a la FP Dual. Ya supone un compromiso, ¿no? Implica... Efectivamente. Vamos a ver, que no estamos hablando mal de la FP tradicional, pero que la FP Dual es el siguiente paso a la FP tradicional. O sea, la FP Dual es un traje a medida que la empresa estaba demandando. ¿Cómo se hace la distribución del tiempo? El aprendiz tiene 40 horas a la semana para acudir tanto al centro educativo como a la empresa. Si al centro educativo en la región de Murcia tiene que acudir 27 horas, incluyendo los recreos, nos quedan 13 horas para que acuda a la empresa. Y tú dirás, pero 13 horas, que viene 2 o 3 horitas por la tarde y ya está. Pues ¿cómo hago yo un aprendizaje así? Yo siempre planteo lo siguiente. Si la fórmula de las 2 o 3 horas diarias es muy buena. ¿Por qué? Sobre todo para la empresa pequeña. Porque a mí se me planta aquí un aprendiz 40 horas y digo, pues es que nosotros aquí somos 3. Yo no puedo atender a esta persona 40 horas para formarla. Tengo que hacer mi trabajo. Tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer mis labores comerciales, tengo que hacer mi factura, ahora me vienen los impuestos. Y la vida no da, o sea, el espacio-tiempo lo tenemos que tener muy claro que es el que es. Entonces, el que al principio venga ese aprendiz en un tiempo que se distribuye según la empresa, el tutor del centro educativo y el aprendiz decidan, es muy cómodo. ¿Por qué? Porque esas 3 horas que le dedicamos diariamente a ese aprendiz son de calidad. Pensemos que todo el aprendizaje que volquemos y todas las enseñanzas que volquemos y maestrías en ese aprendiz, el día de mañana puede ser un futuro empleado, es una futura captación de talento, es una inversión muy bien hecha. Luego también, no siempre tiene que ser todas las tardes, a veces también puede ser que venga 2 tardes más horas. ¿Por qué? Porque el proceso, imaginemos que es un proceso largo, yo qué sé, vamos a imaginar que es enroscar un tornillo. Vamos, lo pongo muy sencillo, pero para que nos quede claro. Si enroscar el tornillo, imaginemos que dura 4 horas, si esta persona solamente viniera 3 horas diarias, no vería o cómo se inicia el tornillo, cómo metemos el tornillo en la pared o cómo el tornillo llega a la pared. Entonces, esa distribución, que es estupenda porque es un traje a medida, la deciden las 3 partes de la FP Dual, que son empresa, centro educativo y alumno. Por lo tanto, flexibilidad. Sí, es un traje Genial, a medida. flexibilidad. Al final yo creo que las empresas, la iniciativa privada necesita flexibilidad. Efectivamente, por eso a veces cuando dicen las cosas hay que explicar un poco las cosas y aterrizarlas en tu día a día, porque muchas veces también hemos dicho, oye, ¿por qué cuando hemos contratado a un trabajador pensamos, oye, ¿por qué no viene con esto aprendido? Pues vamos a coger al alumno, vamos a enseñarlo y vamos a hacerlo empleado en un futuro. Es una opción. Vale, la FP Dual en datos. Estas horas que os he comentado antes son en total un mínimo de 660 horas con un máximo de 800 horas en 2 años. Poniéndolo en comparación con lo que conocemos todos, que es la FP tradicional son 400 horas en un bloque de tiempo. O sea, que aquí ya es más. Aquí son entre el 50% y el 100% más de horas distribuidas en un traje a medida, porque a veces vienen 13 horas y otras veces vienen 40 horas. Pero bueno, es que tampoco me puedo extender más, que si no voy a aburrir mucho con tanto dato.
Pero vamos, que también pueden venir 40 horas a la semana y también vienen durante mucho tiempo. Luego, el tema de la beca. En la región de Murcia se becan a los aprendices a 2,90 euros la hora. ¿Por qué os digo 2,90 euros la hora? Porque podría decir 480 euros al mes, porque es el 80% del IPREM, pero como a veces esos aprendices vienen a la empresa, a veces 13 horas, y cuando no acuden al centro educativo vienen 40 horas, pues es mejor hacer la cuenta a la vieja. A 2,90 euros la hora de aprendizaje en un entorno real, en la empresa. Vale, muy bien. Luego, el alta de la seguridad social. El alta en la seguridad social actualmente está bonificada al 100%. Hay una previsión legislativa que a partir del 1 de enero esté bonificada al 95%. Entonces, si la bonificación es al 95%, la empresa asume ese 5%. Ese 5% que no está bonificado son 10 euros al mes. ¿Vale? Esto es lo que escuchamos mucho en las noticias del estatuto del becario, todo eso, pues lo aterrizamos en la empresa. ¿En qué me afecta a mí en mi día a día en mi empresa? Es que va a estar bonificada, pero solamente en un porcentaje. Pero bueno, es un traspiés, pero tampoco es un traspiés como para poner un impedimento a un proyecto de éxito de FP Dual. Luego también es muy importante la figura del tutor de empresa y la figura del tutor de centro educativo. En la comunicación debe de ser excelente, fluida. ¿Por qué? Porque si vosotros como empresarios tenéis cualquier duda, oye, pues que viene, yo qué sé, que imagínate que el aprendiz viniera raro por cualquier cosa, que puedas contactar con el profesor, que te diga, oye, pues mira, es que ahora tenemos más exámenes, por eso va un poco más nervioso, pero que no dejemos caer un proyecto de FP Dual porque puede ser un proyecto de empleabilidad con éxito en el futuro. Porque al fin y al cabo estamos tratando con personas. Nosotros somos personas y también nuestros aprendices son personas y futuros empleados. Vale, el tema del formador de la empresa, la vocación. Cuando pongáis en práctica próximamente, que lo esperamos, por favor, un proyecto de FP Dual en vuestra empresa, os agradeceríamos que cuando elijáis a ese formador de empresa, al que he dicho antes que te enseña cómo funciona el fax o cómo funciona cualquier proceso en vuestra empresa, que sea una persona con vocación. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada en vuestra empresa. Que ese aprendiz tenga una buena imagen de vuestra empresa y que quiera el día de mañana pertenecer a la plantilla y tener un contrato laboral con vosotros, porque al fin y al cabo el compromiso es mutuo. Al empresario le tiene que gustar el aprendiz, pero al aprendiz también le tiene que gustar el entorno laboral. Sin duda, sin duda. Además, es verdad que lo que comentábamos antes, que en el sector construcción, en general, uno tiene que hacer lo que le gusta y dedicarse a lo que le gusta. En el sector construcción tenemos también que volver a enamorar al talento, y luego hablaremos con Miriam de Ferrovial. Una de las cosas que ella destacaba cuando hablaba con ella ayer era lo bien acogida que se sintió en la empresa, cómo todos los compañeros le ayudaron mucho esas primeras semanas y eso le ayudó a ella también a decir, va, venga, que puedo y que estoy bien. Al final somos personas, efectivamente, y el gusanillo, la ilusión, eso se tiene que transmitir. Sí, la ilusión es muy importante. Y seguro que Miriam, uno de los factores por los cuales decidió quedarse en Ferrovial y no irse a otra empresa, fue decir, es que aquí me siento acogida, es que aquí me explican las cosas. Y además el día que empezara a trabajar, pues ya empezó, pero al 110% de rendimiento. Como digo yo, o sea, ya conocía los procesos, ya conocía a la gente, sabía dónde aparcar. O sea, todas esas cosas que se nos va a mes y medio con un nuevo empleado, ya lo hemos arrancado con un aprendiz de FP Dual, con las 660 horas anteriores que hemos invertido en él. Y luego el tema del Dual Pyme. Dual Pyme es una modalidad que existe en la región de Murcia que es fantástica. ¿Por qué? Porque si yo conozco por cualquier vía un alumno de FP tradicional y digo, ay, qué bueno que es, tal. Oye, pero a mí es que el otro día fuimos a una jornada de Frecon con Croin y me explicaron la FP Dual. A mí me dijeron que la FP Dual eran más horas. Jolín, es que yo estoy apostando por FP Dual porque a mí me han motivado para eso y me han dicho que es mucho mejor y es un traje a medida y me va a venir mejor. Que en la región de Murcia, con esta modalidad de Dual Pyme, podemos rescatar a ese alumno de FP y llevarnos a la FP Dual, siempre y cuando la empresa, el tutor del centro educativo y el aprendiz estén de acuerdo. Que no es siempre hay que buscar esos ciclos que lleven el apellido
de FP Dual, que los que son FP tradicional, ese alumno puede estar desarrollando un proyecto de FP Dual y el resto de sus compañeros de clase hacer FP tradicional. Y no pasa nada porque los profesores saben llevar esos proyectos a la vez, o sea, a la vez, en simetría, en paralelo, funcionan a lo largo de los 2 años. No hay ningún problema. Bueno, esta información es muy útil porque si no, Sí. se abre el abanico y las posibilidades de integrar talento en las empresas. Fenomenal. O sea que podemos dualizarnos. Efectivamente, podemos Dualizar. a un alumno que venga de la FP tradicional. Y la FP Dual es éxito, como estamos comentando toda esta mañana. Pero el éxito, ¿qué significa? Lo que decíamos, son las personas y es el triunfo de vincular a empresas con aprendices que son futuros empleados. Por ejemplo, en la última foto, Noelia empezó, además hizo la vinculación se hizo con nosotros a través de Visionarios, presentamos a ese aprendiz con ese empresario. El empresario lo entrevistó, le gustó, pero además él no tenía, incluso esa empresa no tenía el afán de contratación, o sea, lo hacía porque decía, dice, no, es que yo por ser social cooperativa queremos colaborar, queremos que la gente aprenda. Pues ha sido tan bueno el resultado con Noelia que Noelia se ha quedado empleada después de superar su cualificación. O sea, es estupendo. Una cosa estupenda. Bueno, os cuento una anécdota más, que tampoco me quiero extender mucho. La penúltima foto, nuestro Paquito. Escucha, cuando te digo nuestro Paquito, eso es, vamos, para nosotros, para el equipo de visionarios, es el mayor orgullo que podemos tener. ¿Por qué? Porque sabes que ese aprendiz es un futuro empleado. Esta conversación viene de una anécdota, que es porque llamamos a la empresa y dijimos, oye, por favor, ¿no puedes pasar una foto para subirla a las redes? Pues lo típico, claro, tenemos que hacer una visión del éxito del FP Dual para que otros también se apunten. Y dicen, pero con nuestro Paquito. Y yo cuando dijo eso, Ya dije, dije, nuestro, ya está, ya digo, está. ya está, digo, este seguro que será un futuro empleado. Es más, están buscando nuevos aprendices a corto plazo porque le ha ido tan bien la idea que ellos pensaban, bueno, pues vamos a enseñar, el día de mañana tenemos que buscar nuevos empleados porque no está yendo la empresa está yendo mejor, pero es que han visto un diamante y dice, es que no lo pierdo, es que me lo quedo. Es más, vamos a agrandar la familia. Bueno, pues eso está fenomenal. ¿Te parece que ahora que estamos hablando de éxito retomemos la conexión con Tony? Perfecto. Vamos a ver si Tony está en la sala. Tony, aquí te vemos. Bue- buenos días, ¿ya me veis? Hola Tony, buenos días. Te escuchamos Hola, fenomenal. buenos días. Perfecto, ahora mejor, ¿no? Estupendo. Sí, sí, bueno, pues decíamos antes que tienes mucha experiencia con la captación de talento a través de FP Dual. Decíamos que tú eres en sí un caso de éxito porque vienes de formación profesional y que me comentabas que más de 160 profesionales, Tony, puede ser, habéis incorporado en Ferrovial a través de esta Correcto. vía. Así que cuéntanos. Pues mira, te contaba un poco y perdonadme por la conexión de antes, porque estábamos en el taxi y os pido disculpas, ya estoy No te parado, con lo cual mejor. Bueno, básicamente en la empresa se decidió, bueno, me ofrecieron en su momento hacer esta formación, ¿no? Y hacer un programa formativo dentro de la empresa a través de la captación de la FP Dual, para basarlo en mi propia experiencia. Como tú bien has dicho, yo estudié desarrollo de proyectos urbanísticos y topografía ya por el 2000, o antes incluso empecé, cuando me lo saqué fue en el 2000, y evidentemente la FP era otro trasto. Y perdonadme que lo diga así, era cuando por aquel momento la FP pues era como lo que no quería estudiar nadie, porque ibas a la FP si no valías, por así decirlo, ¿no? Porque todo era universidad, 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 vamos, y parece llevar un disgusto tremendo, porque estudié la FP. Aquí estoy, a ver si me entiendes. No hay mal que por bien no venga, y evidentemente la FP ahora mismo, a nivel europeo, está teniendo unos datos maravillosos, como bien habéis enseñado y estoy de acuerdo porque coinciden con mis datos, incluso un poquito más bajo, los habéis marcado muy la universidad y la FP, ahora mismo la FP está por encima en colocación que las universidades, eso es así. También es verdad que dentro de las prácticas de universidades, que ese es el dato todavía más demoledor, no solo la universidad, sino en las prácticas de universidades con las prácticas de la FP, la diferencia de contratación es alrededor de un 80% entre universidad y FP, dual, ¿vale? Que es de lo que estamos hablando, porque tú haces unas prácticas curriculares, que es lo que se asimila a la FP dual, porque son básicamente remuneradas y con una serie de contratación por cuenta ajena, que no tiene por qué
establecer una relación laboral, sino que es unas prácticas curriculares como tal, una beca o un programa formativo. Pues ya hay tenéis las dos modalidades, tanto de contratación como de beca, ¿vale? Existen las dos opciones. Esto lo digo para las empresas que me están viendo para la FP dual. Se puede hacer de las dos maneras y articular de las dos maneras. Nosotros en los últimos 3 años hemos metido más de 160 personas. Y lo importante no es que hayamos contratado más de 160 personas, es que siguen 158 de las 162, 163 que hemos metido. Con lo cual el nivel de retención es muy alto en cuanto a la FP. Llevan por lo menos 2 años, que para mí el marcador de retención va a partir de los 2 años, cuando sabes si una persona se queda o no. Porque sabéis que los primeros 6 meses, esto es como cuando uno se muda. Uno se muda y todo es bonito y todo es maravilloso, es como un amor idílico, pero a partir de los 6 meses cuando empieza la gente a irse, cuando no le gusta la empresa o no le gusta lo que hace, etcétera, ¿no? O sea, pues un poco el prueba y error. Nosotros nos dedicamos a captar básicamente talento, y por explicar un poquito a qué nos dedicamos en general es como estoy haciendo hoy. O sea, yo vengo a Sevilla y vengo al instituto a hablar a bachillerato, cuarto de la ESO y al grado básico y grado medio. Yo no capto de ahí, yo capto del grado superior. Pero estoy trabajando las bases, que es de donde captaré después. Evidentemente, como habéis dicho, es vocacional, la obra es vocacional, 100%. O te gusta o no te gusta. No hay grises. O sea, no. El que le gusta gabinete se va a gabinete y el que le gusta campo se va a campo, pero el que no le gusta una obra, ni le gusta gabinete, ni le gusta campo, se va del tirón a cualquier otra cosa. O sea, pero vamos, ni duda al respecto. Evidentemente es muy complicado encontrar gente, primero, apta para ello. Segundo, que tenga vocación. Y tercero, que quiera trabajar y actitud para ello. Eso es lo complicado de todo esto. O sea, y lo complicado significa que hay que dar facilidades para que los alumnos o las alumnas decidan irse contigo o decidan aventurarse a esto en cuanto a trabajo y FP dual. ¿Por qué? Porque yo además estoy intentando, bueno, pues flexibilizar la regla de juego. Yo no cojo la gente de Murcia para Murcia, ni cojo la gente de Madrid para Madrid. Yo cojo la gente de Madrid para Ferrovial, cojo la gente de Murcia para Ferrovial. ¿Qué quiere decir esto? Me vale alguien de Murcia me puede valer para Versalles o para París o para Toronto o para Madrid. Y si tengo que hacerle una beca Erasmus, le hago una beca Erasmus. Y si le tengo que hacer una beca de FP normal, le hago una beca de FP normal, porque al final no sabes dónde te vas a encontrar un talento para una cosa o para otra y qué capacidades tiene ese talento, que es lo más importante. O sea, entender. O sea, oye, yo si al final entrevisto a alguien, imagínate, ¿sabes? Por decir, me voy a Cartagena, al Politécnico, y me voy allí y digo, oye, voy a entrevistar a alguien. Y resulta que la persona que estoy entrevistando en el Politécnico tiene inglés y francés. Pues a ver, para mí, que me dedico a captar talento, sería una pérdida absoluta del talento de esa persona dejarlo encerrado en Murcia. Para mí. O sea, lo puedo enseñar en Murcia, le puedo enseñar las bases, pero lo tengo que mover, que es a lo que voy, ¿no? Es un poco, pues eso, es la transgresión a la FP, es el paso siguiente a la FP dual, básicamente con los anexos de ayuda intercomunidades, que todavía no se ha generado, igual que no se ha generado un acuerdo de dinero genérico estatal y que cada uno hace de su capa un sayo, por así decirlo, ¿no? Y siempre van liderando, pues, y perdónenme la expresión, como en la política, un poco los vascos y los catalanes, ¿no? Que son los que van poniendo el marcador de, estábamos hablando, el 80% del IPREM, o el 90% del SMI, o el 75%, o el 65% el primer año, el 80% el segundo. Pues va un poco por ahí, ¿no? Hasta hace bien poco en Murcia era el 50%, que era de los más bajos de toda España. En Andalucía era 0, hasta este año, por ejemplo. Tanto la FCT como la dual. Habéis hecho una media que es exacta, que era la del 2,9 euro hora. Yo lo que sí que digo a las empresas es que eso lo tomo como un mínimo. O sea, mi sugerencia. O sea, no se trata de pagar de más o de pagar muchísimo a la gente, pero sí que se trata de que no pongan dinero por hacer prácticas contigo. Esa es la base. O sea, claro, yo no puedo pedirle a alguien que está haciendo una obra civil, porque estudia obra civil, que se pague los kilómetros que le corresponden para ir a su trabajo, o sea, a sus prácticas, por así decirlo, ¿no? Que ponga su móvil, que ponga. Bueno, pues hay que darle una serie de comodidades. ¿Para qué? Porque evidentemente se tienen que sentir a gusto.
sea, y sentir a gusto significa, yo en la beca, por ejemplo, uno de los detalles, ahora por decirlo, lo mismo ya deja de diferenciarnos, pero ya terminó, María Luisa. Uno de los detalles que sugiero a las empresas para que se integren los chavales y que los tutores de los institutos aprecian mucho, nosotros le damos la media dieta, por ejemplo, aparte de la beca. ¿Y por qué le damos la media dieta en una tarjeta de cheque de comida? Porque es la manera de integrarlos día a día comiendo con los compañeros de empresa, no que se lleven su bocadillo y que los chavales coman aparte. ¿Sabes? Es una estupidez, pero funciona. Dale, María Luisa, perdona. Y no, Tony, que sepas que no te interrumpía. El gesto era de que se te escucha muy bien cuando te pones el micrófono cerca de la boca. Entonces era para Perfecto, invitarte a que lo perfecto. mantengas. Me lo mantengo aquí sin No, problema. vale, no, yo antes, Alicia, quería hacerte una consulta, pero yo te estaba escuchando y también para ayudar a los empresarios que nos acompañan hoy, que son del perfil construcción, ahora mismo hay una necesidad urgente de mano de obra. Y eso lo sabemos todos los que estamos en el sector. Si bien entiendo que la FP dual y el captar talentos viene a responder el problema a medio plazo, es decir, introduzcamos ahora el talento para que dentro de un año no tengamos el mismo problema que tenemos ahora. Yo querría saber cómo se lo contarías tú a los empresarios y perfiles de recursos humanos que nos acompañan para incorporarlo en la estrategia de A, contratación. a ver, es complicado y es complicado en el sentido de, como tú bien has dicho, o sea, esto es apostar, o sea, apostar e invertir. O sea, ahora mismo, yo evidentemente, ahora después de 3 años, empiezo a ser un activo para la empresa. Yo cuando empecé era una carga porque era como predicar en el desierto. O sea, y al final, o sea, un señor que se va a dedicar a captar gente de FP para que dentro de 2 o 3 años empezamos a ver el resultado. Porque claro, evidentemente, alguien que sale de la FP es útil, ayuda, pero no tiene la experiencia ni el empaque como para estar de capataz o de encargado o de jefe de gabinete o de jefe de producción. No lo tiene. Y disculparme, pero es la realidad. Entonces, esto se lo explico también mucho a los chavales. Que no esperemos que por una beca y con alguien de prácticas vaya a dar exactamente los mismos resultados que un encargado de toda la vida que lleva con nosotros 20 años, porque eso sería generar unas expectativas irreales de la persona que va en prácticas y le hacemos flaco favor, porque al final lo que tenemos que hacer es enseñarles. Y como bien decíais, mentorizarlos y hacerles coaching. O sea, nosotros en Ferrovial aplicamos el factor, el 1 a 1, ¿vale? Que significa siempre van durante sus prácticas con alguien de la empresa, sea el oficial de replanteo, el jefe de producción, el topógrafo, el jefe de obra, el encargado, el capataz, con quien corresponda. Pero siempre van aprendiendo de alguien de los que estamos. ¿Por qué? Porque llevan muchos años y al final esa mezcla de teoría muy bien enseñada, porque la docencia ahora se está esforzando muchísimo porque aprendan y sean el 2.0, ¿no?, de la construcción, porque a nivel técnico e innovativo vienen mucho más preparados de lo que salíamos nosotros hace 20 años, pero vamos, con mucha diferencia. Ya manejan un AutoCAD, ya manejan un BIM, saben cuáles son los conceptos, hacen una serie de cosas que nosotros ni soñábamos con ver cuando dábamos la FP hace 20 años. Pero claro, eso hay que darle brillo, como digo yo, pulir el diamante con la experiencia y el día a día y la práctica y enseñarles también muchas veces soft skills, que es lo que yo sugiero también en el programa formativo que tenemos y a todas las empresas. Soft skills, que suena, ¿sabes?, habilidades blandas, pero Suena a vamos, para que palabra nos, marketingiano. efectivamente, para que nos entiendan los humanos de a pie, que es lo que intento explicar yo siempre a mis encargados de obra de los de 50, 55 años, mira, es muy sencillo. ¿Tú has escuchado a tu mujer decirte alguna vez: joder, Manolo, que es que no eres empático, no eres asertivo, porque vosotros habéis leído tal? Bueno, perfecto. Eh, Esto no se es, o sea, esto se puede aprender. O sea, hay gente que naturalmente es empático o es asertivo, 100%, pero hay herramientas y hay cursos que te enseñan herramientas para poder ser empático y asertivo para con tu gente. ¿Por qué? Porque ya no queremos en el middle management de la construcción el típico sí porque sí, no porque no, el típico jefe que grita, que funciona por asustamiento, que se suele decir, o por miedo de los empleados. O sea, yo intento generar una base de líderes que crean en esto
y que de verdad lo implementen. Como luego intentarán explicaros, entiendo que Miriam y Andrea en sus diferentes labores, ¿no? Miriam sí es de Murcia, por Tony, ejemplo. una pregunta. Dime. Sí, a colación de lo que estás comentando de la soft skill, ¿Sí? preguntarte, por tu experiencia en Ferrovial, ¿has notado una diferencia en la retención y el compromiso de los empleados de aquellos que provienen de la FP Dual frente a otros? El que hayan pasado unas 660 horas de prácticas anteriormente antes de ser contratados. Sí, o sea, esto es básico. Y vamos, lo he intentado comentar antes, yo creo que lo he comentado antes, ¿no? Que estábamos en una retención de la FP Dual de un 92%. La retención de las FCTs, por ejemplo, ¿vale? Es un 56%. O sea, la gente que hace FCT conmigo se queda en un 56%, la gente que hace Dual conmigo se queda en un 92%. Pero además, como luego os podrá explicar seguramente Andrea, porque Miriam fue de las que vino Vidi Vinci, y venció. Pero Andrea es de las luchadoras, es de las que ha hecho unas prácticas en una comunidad, tenía talento suficiente como para quedarse, pero su obra se acababa. Y lo fácil hubiera sido rescindirla. Eh, eh, lo que hacemos diferente es recolocarla. Recolocarla porque si tiene potencial y se ha entrevistado para hacer unas prácticas con nosotros, quiere decir que tiene talento para trabajar con nosotros. A lo mejor no es esa obra donde tiene que trabajar porque se acaba y porque ya hay remates y entonces ahí no la piden, pero a lo mejor hay que hablar con la persona y decirle, oye, ¿qué te parece si ella viene de Alcalá de Henares? Está allí alquilada, no es el local, como digo yo, Sí. ¿sabes? Es una charnega como eran mis abuelos en Barcelona, pues eso, un poquito así. Está emigrando y está emigrando por su bien y por su futuro. Y es una chica que ha apostado por su futuro y en vez de por su comodidad de estar en casa, ¿no? Que eso es lo complicado de la dual y de los chavales de hoy en día. Muchos no quieren moverse más de 10, 15 kilómetros fuera de su casa y eso es complicado. Es complicado porque no hay obras cerca de tu casa. Si tienes la suerte de que las haya, perfecto, pero no siempre va a tener que haber obras al lado de tu casa. O por ejemplo, una obra de obra civil, pues hombre, en Murcia tenéis muchas alrededor, pero es que hay gente que no quiere salir. O sea, yo me encuentro en Murcia, en el Cervantes o en el Politécnico, me encuentro con gente que no quiere salir, por ejemplo, a Águilas, a hacer un ave. Y es Águilas. O sea, que es que más cerca de Águilas a lo mejor no te voy a dar un trabajo, porque es que no lo tengo realmente, pero le pasará al resto de empresarios y lo que tienen que entender es eso. O sea, que al final hay que convencerlos, hay que actuar con ellos y sobre todo ser transparente. O sea, si algo intento expresar siempre con los chicos es transparencia. Transparencia y claridad absoluta, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque esta década o esta generación de estudiantes que vienen aprecian la sinceridad, para bien y para mal, ¿eh? Lo que hacen mal, ya sé que no estamos acostumbrados, pero ellos prefieren que se les escupa la cara, y perdonadme la expresión, a que se le dé vuelta, se le venda motos, se le ponga de color de rosa y no, si lo que quieren es la verdad y que les digas de verdad qué va a pasar con ellos y que les planees un plan formativo o un futuro en el que ellos puedan verse crecer con unos pasos establecidos y que ellos puedan agarrarse con las dos manos a esos pasos establecidos para poder generar más, o sea, más valor a la empresa, más valor para ellos, más responsabilidad y mejorar su puesto. En Claro. cuanto a las Tony, tendencias actuales, dime. perdona, algún consejo a los empresarios que nos están escuchando de cara a esas entrevistas con potenciales alumnos de prácticas? ¿Qué es lo que crees tú que hay que mirar? Porque como has hablado también de soft skills, entiendo que ya no es solamente el grado que estén haciendo, las notas que estén sacando, sino que hay otras cosas y tú como experto en captar talento, ¿qué recomendaciones darías? Pues mira, a ver, está mal que lo diga tal que así, pero como te he dicho que soy súper claro y súper honesto y súper crudo para todo, lo voy a expresar como lo veo. Sobre todo, que te dé igual la imagen que tenga la gente, porque la imagen de hoy en día de los alumnos es súper fresca. Súper fresca quiere decir, te vas a encontrar de todo. Gente que si haces la entrevista por Teams, gente que te atiende en pijama, gente que está en pantalones cortos, gente que de pronto aparece la madre y le dice, niño, ¿qué haces con la tele? No, mamá, que estoy haciendo una entrevista a través de la Play. Es que es la vida de hoy. O sea, ya no tiene nada que ver con lo de antes, formal, una entrevista
sea, hacerlo dinámico y, por supuesto, buscar y perfilar lo que quieres antes de entrevistar a nadie. Que es lo complicado. O sea, lo complicado no es entrevistar. Si a ver, no me malinterpretéis, pero entrevista a cualquiera. El problema es buscar de verdad el perfil que necesitas. Yo al final lo que nosotros hacemos es trazamos una serie de conceptos emocionales y, o sea, yo realmente me da un poquito igual la experiencia y no voy a engañaros. Lo que busco es un sesgo y una manera de actuar y una participación y una activación mental de una manera que concuerde con la tutora o el tutor con que le voy a poner. O sea, al final hago un rasgo de colores que se llama un CME o un SMI, vamos, de compartimentación de personalidades, y lo que hago es trazar, si al final tengo un mentor o un jefe de obra o un encargado que es un rojo, por así decirlo, rojo en cuanto a color de personalidad, pues intento mandarle a alguien que sea azul, un verde, o sea, alguien que le dé otra pausa y que le dé otro, o sea, que se complementen para generar un equipo que funcione. O sea, a mí lo que me interesa es que los equipos funcionen y no busco siempre lo mismo, porque evidentemente no soy la persona que nutre siempre a la misma persona, sino que tengo diferentes peticiones. Pues si tengo 200 peticiones, tengo 200 personas a las que nutrir y hay que hacer un estudio de la persona a la que vamos a nutrir para poder luego darle lo que realmente le va a hacer falta. Pues oye, yo me quedo yo harto aquí lo de colores de personalidad, ¿vale? Porque no lo había oído nunca y voy a investigar en esto que me ha parecido, Tony, muy interesante. Si te parece, Alicia, Tony, no nos dejes porque yo le daría paso a Miriam. Muy Perfecto. buenos días, Miriam, que estás acompañada de Juan Gabriel y de Andrea. Si os quitáis el... Eso es. Hola, Miriam, buenos días. Buenas. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Y está también Queríamos... Andrea con nosotros, perdona. Sí. Y Andrea, ¿qué tal? Y Juan Gabriel, bueno, son de Ferrovial. Miriam es actualmente capataz de Ferrovial, ella sigue aprendiendo cada día para ser encargada de obra. Y todo fue a través de la FP Dual. Andrea es el caso que comentaba Tony, que viene de Alcalá de Henares y ahora mismo está en Murcia. Y comentábamos fuera de micro que se vive también en Murcia, que vamos a tener una murciana más dentro de poco, seguro. Entonces, bueno, Miriam, yo quería que nos contaras brevemente cuáles fueron los estudios que tú hiciste de FP Dual y qué fue lo que te llevó a elegir la FP Dual en vez de otro tipo de formación. A ver, yo cursé bachiller y después del bachiller como que el profesor de dibujo técnico me decía que me metiera a arquitectura, pero yo no quería cursar universidad. Entonces eché para obra civil y edificación, obra civil en Granada. Con el COVID no me fui a Granada y entonces me quedé en Murcia cursando proyectos de edificación. El primer año yo no tenía pensado hacer la dual y el segundo año vino un estudio de arquitectura a darnos una charla para patrocinarse, para buscar alumnos. Y entonces a mí me convenció los beneficios que había y todo. Y como yo suelo estudiar, que yo no soy de empollar, yo soy de quedarme con la explicación de los profesores y todo, porque si no entiendo las cosas, no se me quedan. Entonces me quería meter al estudio. Al final no me metí al estudio y mis familiares me dijeron, él no lo tiene, intenta meterte a Ferrovial. Y yo pensaba que era una empresa muy grande y no podía llevar los estudios junto al trabajo. Pero lo intenté y al final lo que me hizo es poder subir las notas en el sentido porque yo venía aquí a obra y tenía el hecho de que tenía compañeros súper sabios, en plan súper bien formados, profesionales que me estaban ayudando y explicándome las cosas desde cero. Entonces a mí me hizo que yo entendiera realmente lo que ponía en el papel. Y entonces a mí me hizo subir las notas y luego ir como más con más ganas a la hora de estudiar, porque yo sabía realmente lo que estaba viendo en obra y estaba entendiendo. Entonces, como que luego también me sentí muy acogida por Ferrovial,
con todos los compañeros y todo. Y eso también me ayudó a estar a pie de obra, porque yo tenía el típico miedo de, muchos hombres y pocas mujeres. Pero es que no es así. Ahora actualmente eso ha cambiado. Hay mujeres y luego los hombres que hay respetan a la mujer. No me he tropezado con uno de que me haya soltado cualquier cosa. Saben que cada persona necesita su espacio, que no pueden mal hablar y faltarte el respeto, porque al final eres un trabajador más que está a pie de obra. Pues mira, yo creo que bueno, es un mensaje genial, tanto la importancia de la práctica y cómo ayuda al alumno, y también la parte de que estás muy a gusto en Ferrovial y en la construcción. Yo de hecho te quería preguntar, quizá todavía hay un poco de prejuicio entre la gente joven con el sector de la construcción, a lo mejor no todo el mundo lo ve muy atractivo. ¿Qué es lo que le dirías a ellos? De que por qué te ha gustado a ti tanto el sector y quieres continuar haciendo carrera en él. A ver, porque al final yo soy una persona que me gusta hoy pasa una cosa y mañana pasa otra. Soy curiosa en aprender todo. Y entonces, al final, si estás cerrada en una oficina haciendo planos en 4 paredes, al final es como que se te hace muy monótono siempre hacer lo mismo y al final me cansaría. Y yo al final, a pie de obra, estoy para allá, estoy para acá, estoy marcando, estoy haciendo muchas cosas, las cuales me entretiene, se me pasa el día muy rápido. De hecho, vengo con ganas de trabajar porque al final estoy en movimiento, estoy entretenida. Luego que si a lo mejor un trabajador, oye Miriam, ¿me puedes solucionar este problema? Oye, no estoy seguro de hacer esto. ¿Me lo puedes decir? Te van hablando, no es que estás en 4 paredes haciendo tus planos. Al final Miriam, es algo que de verdad me gusta. Sí. Miriam, una pregunta. ¿Cuándo decidiste que querías trabajar donde hiciste las prácticas? ¿Cuál fue tu motivación de Mi decidir, motivación, he hecho la práctica en Ferrovial y me quiero quedar en Ferrovial? mi motivación básicamente fue por la forma en acogerme, cómo se comportaban mis compañeros, todo Ferrovial se comportó muy bien conmigo y al final me sentí una más de la familia, porque Sí. al final es unión, si no hay unión la obra no sale, entonces vi mucha unión y me sentí muy cómoda. Entonces fue lo que me ayudó a decir, sí, quiero seguir formando parte de esta familia. Qué bonito testimonio, Miriam, muchísimas gracias. Pues la verdad, eso es lo que comentábamos antes, que es muy importante la acogida y que la persona que sea el tutor, o sea, el formador dentro de la empresa o de la obra, que sea una persona con vocación. ¿Por qué? Porque le va a enseñar la parte bonita del sector y le va a enseñar a valorar los valores del sector y a valorar su trabajo y su oficio. Sin duda. Andrea, yo entiendo, tú has estado de prácticas, continúas en la empresa, ahora te has movido de Alcalá de Henares a Murcia. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que te gustaría trasladarnos? Pues es muy parecida a la de Miriam, la verdad. Lo que me hizo quedarme fue en Madrid que conocía al encargado y al capataz, que igual eran también muy buenos maestros. Y lo que más me gustó fue cómo ellos también cómo me acogieron. Y luego como la conocí a ella por medio de una amiga, ella también me habló de que aquí había un buen equipo, pues yo también decidí venirme. Y bien, pues bueno, vemos ahí efectivamente el binomio profesor, Es que es muy aprendiz, formador, importante. la motivación, Sí, es que es muy clave del importante, éxito. efectivamente. Es que el saber acoger, pero tanto los aprendices de FP Dual como los empleados nuevos que te lleguen. O sea, hay que enamorarse tú mismo de tu sector todos los días y enamorar a los demás de tu profesión todos los días. Y es así. Pues Juan Gabriel, qué suerte tienes, que dos compañeras tienes a tu vera. Pues nada, apostamos, Enhorabuena. como decía Tony, por ello, por la gente, el talento joven, y también ellas han tenido, en este caso, pienso que han tenido también la suerte de coincidir con gente que, a su vez,
como Tony, que serán de la época del año 2000, empezaron en Ferrovial con la FP tradicional y prácticamente ellos se formaron con encargados veteranos y a su vez ahora son los veteranos, esta gente de 20 años de experiencia, la que está formando a Miriam y a Andrea por ende, y a tantas compañeras y compañeros que hay por ahí en distintas ramas, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí que quiero decir es que siempre apostamos en este caso por la gente que venía de la FP porque tenían una buena formación y bueno, y eso hoy nos está dando frutos porque nuestros encargados, aparte de formar buena camada de futuros encargados, también ahora mismo es nuestro fuerte, ¿no? Nuestra herramienta más poderosa que tenemos prácticamente para poder seguir en el mercado. En fin, es un poco una teoría y bueno, al final ha funcionado o sigue funcionando, pero bueno. Sin duda, pues muchas gracias, Juan Gabriel, y además es que al final, como sector, necesitamos que se vean los casos de éxitos como Ferrovial y es una suerte contar con empresas como vosotros dentro del sector. Así que gracias por vuestro tiempo, por ser embajadores y por hacerlo también, Sí, porque aprendemos de enhorabuena. vosotros y desde luego una retención del 92% de contrataciones de FP Dual es, vamos, más que éxito. Pero que hablamos de éxito, prefiero lo cuentan los demás, no es que lo contemos nosotras. O sea, son las propias empresas, los propios dirigentes de las empresas, los propios trabajadores que han sido anteriormente aprendices de FP Dual, son los que os cuentan su éxito. O sea, somos muchas las voces que os decimos que la FP Dual es un filón muy bueno para invertir en el aprendizaje de esos alumnos que titulen y que luego podéis valorarlos como futuros trabajadores para la empresa. Totalmente. Y desde Totalmente luego, de acuerdo. ¿cómo se Sí, devuelve? totalmente de acuerdo, sí. Sí, cómo se devuelve la generosidad, ¿no? O sea, Eso el es. ser generoso, el tener esas personas con 20 años de experiencia que van a dedicar su tiempo a gente joven, al final eso se reinvierte en la empresa y en poder continuar con los trabajos. Pues nos gustaría que os quedarais, Juan Gabriel, Miriam, Andrea, Sí. ¿vale? Por si hay alguna pregunta para vosotros. Nosotros vamos a ir terminando, ¿verdad? Sí. Porque hay algunas ideas ya que queríamos rematar y Sí. pasamos a leer alguna pregunta que nos ha llegado. A ver, bueno, pues comentaros que titulación no es lo mismo que ocupación. Es decir, el ciclo formativo que, por ejemplo, Miriam ha estudiado, luego es una ocupación para ser un futuro jefe de obra. En esa labor es donde os ayudamos desde FRECOM y CROEN a hacer esa traducción. Que yo estoy buscando estas ocupaciones, pero ¿cuáles son los ciclos formativos que están orientados a esa ocupación? Pues en eso os ayudamos nosotros. Vale, la formación en la construcción de la FP Dual, os paso unas cuantas diapositivas para que veáis la que es específica del sector de la construcción. Tenemos, por ejemplo, operaciones auxiliares, tenemos obras de interior, decoración, rehabilitación. En la FP superior, por ejemplo, como estaba comentando antes Tony, porque dice, yo acudo a los grados medios a decir, aquí estamos, oye, si os empleáis lo suficiente, si estudiáis lo suficiente, el día de mañana podéis ser futuros empleados de nuestra empresa. Por ejemplo, en el FP superior tenemos los proyectos de edificación, proyectos de obra civil, organización y control de la calidad de la construcción. Y luego también una cosa interesante es el máster de especialización. Por ejemplo, dentro del sector de la construcción, la tecnología BIM es ahora mismo muy utilizada y es un referente dentro del sector. Sí, de hecho, este máster está funcionando fenomenal. Pues fenomenal. este lo podéis hacer para vuestros propios empleados o si queréis captar talento de nuevos empleados que tengan el BIM, también pueden hacer el FP Dual con el máster de especialización. Pero ahí no os vale las horas que os he dicho antes, porque para los másteres solamente es un 33% de las horas. Normalmente un máster tiene entre 600 y 700 horas. Podríais hacer una FP Dual con un 33% de la duración del máster. ¿De acuerdo? Que quede claro que no es lo mismo que con los ciclos.
Luego, hay también una oferta formativa transversal, es decir, además de la específica del sector de la construcción, que es para nosotros, tenemos los títulos por familia profesional, tenemos administración y gestión, tenemos comercio y marketing para el tema de redes sociales, tenemos prevención de riesgos laborales, calidad, comercio exterior, que son... eso es una oferta formativa transversal. ¿Por qué? Porque le sirve a una empresa de construcción, a una carpintería, a un auditor, ¿de acuerdo? Claro, y totalmente. Además, eso haremos las empresas de la construcción, también nos estamos profesionalizando. Por tanto, todo lo que tenga que ver con digitalización, con comunicación y demás, aquí también hay una fuente de talento que tiene mucho que aportar para ayudarnos a mejorar. Totalmente de acuerdo, Alicia. Efectivamente. Hay, bueno, el caso de Ferrovial, que ya lo hemos contado antes. ¿Y en qué podemos ayudarte desde Croin y desde Frecom? Nosotros sumamos esfuerzos para mejorar el valor de nuestras empresas a través de la FP Dual. Bueno, luego cuento lo otro, vale. En Croen, por ejemplo, te ayudamos con el tema de la derivación de las ofertas. O sea, nos hacéis llegar las ofertas y nosotros lo enviamos a todos los centros educativos de la región de Murcia y además le hacemos un seguimiento a dichas ofertas. Yo he oído por ahí que Croer y Visionarios son el Tinder de la empleabilidad. Eso, o sea, eso que sí. hacen match, ¿dónde está la oferta? Te buscan al trabajador donde si no es que lo quiero de sangonera de tal. Sí. En fin, eso es lo que se cuenta por los pasillos. Sí, sí, que sí. lo sepáis. La verdad que sí, mucha gente cuando le explicamos a lo que nos dedicamos, nos dicen, pero ¿tú qué eres? ¿El Tinder de la FP Dual? Digo, nunca había escuchado eso. Sí, ¿por qué? Porque el empresario está buscando talento y quiere formar y está dispuesto a formar ese talento con antelación. Por ejemplo, nos pasó el caso de una empresa que era de Águilas. La empresa estaba en Águilas, o sea, es un municipio periférico, ¿vale? O sea, que no está en el centro de la región. Pues encontramos a ese aprendiz que necesitaba en Santomera. Y tú dices, ¿qué hace la aguileña en Santomera? No lo sabíamos, pero eso lo hemos llegado a conseguir. Entonces, por favor, dirigiros a Frecom para que ellos asesoren también con el tema de los ciclos y qué es lo que necesitáis. Y ellas, tanto María Luisa como Loles, nos harán llegar a nosotros, a Croen, las ofertas y nosotros haremos esa derivación a todos los centros educativos de la región de Murcia. Haremos un seguimiento con mucho ahínco y con mucho cariño. Y bueno, esto también forma parte, ¿verdad? Es que esto de las dos. Sí, sí, esto es de Frecom y de Croen. Sumamos esfuerzos y todo, por supuesto, que también poner en valor que podemos hacer este trabajo proactivo para buscar por vosotros, Sí. que no tenéis ese tiempo para dedicarle, buscar el perfil que necesitáis, gracias al convenio que he firmado con la comunidad autónoma, con el Ministerio, FP, para la Unión Europea, Sí. para poder dedicar los recursos a ofreceros Efectivamente. este servicio. Que son acciones financiadas por el Ministerio de Educación y por el Fondo Social Europeo Plus. Aquí ves la web de Visionarios, que Sí. yo os invito a entrar porque además tiene su propio buscador. Sí, 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 sí. Para el buscador, para el tema de las ofertas, también, porque además de publicar las ofertas a las empresas, también publican los centros educativos. O sea que también podéis echarle un ojo y está, la verdad que está bastante bien. Luego, empresas visionarias. Quiero que todas las empresas de Frecom, por favor, apostéis por la FP Dual y que podamos poner, subir un montón de logos próximamente de empresas visionarias que son aquellas que apuestan por la FP Dual, que apostáis por enseñar hoy para captar talento mañana. Y nosotros lo que queremos es darle visibilidad, porque al éxito hay que darle visibilidad. Sí, así que haya muchos más ferroviales, muchos Sí. más Tony, Juan Gabrieles, Andrea, Miriam, eso es lo Sí. que necesitamos poner en Porque la valor. FP Dual es tanto para el caso de Ferrovial, que es una empresa grande, como para empresas pequeñas, que es lo que he comentado al principio. Cuando empiezas con las 13 horas, cuando tú eres una empresa pequeña que sois 1, 3, 6 empleados, no podéis disponer para enseñar a ese aprendiz 40 horas del tirón, pero ese escalonamiento poco a poco es muy cómodo. O sea, está el caso de éxito de Ferrovial, que es una gran empresa, pero también las pequeñas empresas podéis apostar por la FP Dual. Fenomenal, pues con esto terminamos con futuro, Sí, con éxito, sí, con vocación, sí. con empleabilidad, Y con actitud. talento y Sí, actitud. por ambas partes. Cierto, cierto. Así que si tenéis alguna consulta, Tenemos una consulta por el chat. había una pregunta, la vais leyendo Alicia. A ver, los alumnos de FP Dual de la región de Murcia
¿Pueden hacer su aprendizaje en otras provincias o al tener que acudir a clases horas es inviable? Vale, esta pregunta es muy importante. La cuestión espacio-tiempo la tenemos que tener en cuenta. Ya no lo digo porque salga de Murcia una obra a Alicante. Es porque de Murcia a hacer una obra en Águilas hay que tener en cuenta esa distribución del tiempo. Esas cosas hay que verlas siempre con el profesor, con el tutor del centro educativo, porque hay que ir a clase y hay que rendir también en la empresa, ¿vale? Los desplazamientos, las horas de comida, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Luego, el tema de otras comunidades autónomas. Si la empresa tiene otra delegación, por ejemplo, yo tengo mi empresa, la sede la tengo en Murcia, pero tengo delegaciones en Alicante, en Albacete, en Almería. La FP Dual funciona, como ha dicho Tony, de otra manera, porque no está armonizada en todas las provincias. Entonces, no os preocupéis, que nosotros os pondremos en contacto con nuestros compañeros de otras provincias para que os ayuden a encontrar ese aprendiz en otras provincias. Fenomenal. Si hay alguna consulta más, debéis hacerlas a través del apartado preguntas y respuestas, ¿vale? Ya aprovecho también para comentar a Alicia que desde Frecon el servicio lo ofrecemos a través de mi compañera Loles, María Sí. Dolores. Es un servicio más especializado, ¿vale? Nosotros estamos más centrados en toda la parte de construcción. La colaboración con Croven y con Visionarios, como decía Alicia, es total. Entonces, aquí lo que también os queríamos trasladar es que tenéis a los profesionales expertos en el tema a vuestro servicio. Podéis contactar con cualquiera de ambas partes. Si sois una empresa de construcción, aunque estéis buscando administración, podéis hacerlo a través de Frecom y también canalizamos. Viceversa. Claro. Estamos en total colaboración, así que nos veáis que somos vuestros asesores, que vamos proactivamente a ser una agencia de talento para vosotros y en la medida de lo posible ayudaros a implementar. Y yo también me quedo con uno de los mensajes que ha dicho Tony, que es la importancia de apostar por dentro de 1, 2, 3 años ese talento en la empresa y por la importancia de que quizá tenemos que ir cambiando un poco la mentalidad. Los jóvenes vienen de otra forma, tienen otro tipo de valores, buscan otro tipo de valor añadido en las empresas y quizá también tenemos que hacer esa reflexión y ver qué les podemos ofrecer. Y esos diamantes en bruto que están en las aulas, sacarlos y traerlos al sector. Eso es lo que hay que hacer, invertir ahora para ganar en un futuro. Pues con esa idea nos quedamos, no hay más preguntas, ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición. Sí. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos y especialmente a los compañeros de Ferrovial. Muy agradecidos por vuestro tiempo y la generosidad, sois un modelo de éxito indiscutible. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Nos vemos pronto, hasta luego. Muchas gracias, Juan Gabriel y todo el equipo, gracias. Salir. Finalizar.